¿qué tal amigos de FTV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día. Y como toda la semana tenemos invitados especiales, el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Fernando Gracia. Él es neurólogo. Doctor, bienvenidos a la pantalla de FTV. Gracias por su compañía. Muchas gracias a ustedes por la invitación y participar con ustedes en este muy visto y escuchado programa. Y en este sentido, doctor, el día de hoy el tema será esclerosis múltiples. Sabemos que este tema es bastante conocido, sin embargo necesita mayor explicación por parte de la población, hacia la población panameña. Y para esto, entrar en contexto, vamos a definir qué es esclerosis múltiple, doctor. Sí, bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta el sistema nervioso central. Eso significa que afecta el cerebro y la médula espinal. Por algún motivo es conocido, esta enfermedad tiene una causa desconocida específicamente, pero sí se sabe que es una enfermedad autoinmune. Eso significa que el cuerpo, los linfocitos específicamente, identifica como desconocido al cerebro y a la médula espinal, sobre todo la sustancia blanca, que se llama mielina, y también a la sustancia gris, y las ataca como si fueran desconocidos, produciendo lesiones en múltiples regiones, tanto el cerebro como la médula espinal. Por eso se llama múltiple, porque afecta múltiples áreas del cerebro y la médula espinal, y forma cicatrices, que por eso se llama esclerosis múltiple, produciendo diferentes sintomatologías según el lugar donde se producen estas lesiones. Es degenerativa, crónica y en muchas ocasiones progresiva si no la detenemos a tiempo. Ahora bien, doctor, usted ha mencionado qué es la esclerosis múltiple, definida como crónica, degenerativa y que se puede aislar en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué causa la esclerosis múltiple? Tomando en cuenta lo que usted ha mencionado y también una de las preguntas más frecuentes por parte de la ciudadanía, si es hereditaria como muchas de las otras enfermedades. No, la esclerosis múltiple no es hereditaria, no hay lo que llaman una herencia mendeliana, que madre o padre a hijos o hijos a nietos. Eso no ocurre en la esclerosis múltiple, no es hereditaria. Lo que sí se sabe es que puede haber alguna predisposición genética según alotipos y según algunos genes, que hay como 300 diferentes genes que pueden estar relacionados de alguna forma a esclerosis múltiple. Y además de eso, pueden haber factores que junto con estos genes, factores ambientales, infecciosos o tóxicos que desconocemos realmente, que junto con estos genes se aparean y entonces se produce la enfermedad de esclerosis múltiple. Pero no es hereditaria, no es contagioso, no es una enfermedad infecciosa. Así que por ahí es donde se piensa que puede estar la aparición de un paciente que tenga con esclerosis múltiple. Usted menciona factores ambientales, doctor. Para radicar un poquito más con respecto a este tema, ¿qué sentido, qué significado tiene este tema de factores ambientales y qué otros factores puede influir en este tipo de enfermedad? Sí, bueno, factores que influyen más o menos ya conocidos es el sexo. Se sabe que es más frecuente en la mujer que en el hombre, 3 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Se piensa que es por eso, por las mismas hormonas femeninas de alguna forma predisponen este sistema autoinmune a hiperactuar sobre las áreas que le describí. También se piensa en el cromosoma X de la mujer. Hay algunos factores adicionales que promueven que esta enfermedad sea más frecuente en la mujer que el hombre, 3-1, eso definitivamente es un factor. Otro factor que se ha asociado posiblemente es el cigarrillo. Fumar estimula todas las enfermedades autoinmunes. Igual, la enfermedad esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, así que el cigarrillo y todas sus consecuencias de disparador del sistema inmune lo hace hiperactivo, también puede ser un disparador de la esclerosis múltiple. Se piensa que el déficit de la vitamina D baja, se ha visto más frecuente en pacientes con esclerosis múltiple que en pacientes que con vitamina D normal. Otro factor es la obesidad
en la adolescencia. Aparentemente también la obesidad, por algún sentido, promueve, sobre todo en la adolescencia, no en el adulto, promueve a que tenga el paciente más propensidad a padecer esclerosis múltiple a medida que va siendo el adulto. Hay un componente genético llamado halotipos, que es muy frecuente, más frecuente en las poblaciones caucásicas, que se llama HLA-DRB15, que las personas que tienen ese halotipo también tienen más predisposición a padecer de esclerosis múltiple que el que no lo tiene. Eso se observa sobre todo en poblaciones caucásicas, donde la esclerosis múltiple es mucho más frecuente que en las poblaciones asiáticas o no caucásicas. Hay otros factores que se hablan de esto, yo diría que son los más importantes y no debemos de dejar de hablar de los virus. Se piensa que hay algún virus que dispara la esclerosis múltiple, no está bien conocido, no está bien aplicado. Se ha pensado en el Epstein-Barr, que es un herpes virus, que hace poco hubo mucha publicidad al respecto, pero ya se sabe hace como 20 años que los pacientes que tienen ese anticuerpo, que ha tenido mononucleosis infecciosa, que ha tenido Epstein-Barr, pareciera que también tiene alguna predisposición a presentar más esclerosis múltiple que el que no tiene estos anticuerpos. Yo diría que esos son los factores hoy por hoy. Hay muchos más que no se han comprobado del todo, pero creo que son estos 5 o 6 factores que están un poco más asociados a que se dispare la esclerosis múltiple. Entre todos estos factores, doctor, que usted ha explicado muy bien con respecto al tema del consumo del cigarrillo, también la alimentación puede influir en este tipo de enfermedad, y también me llama la atención con respecto al tema del sexo. Puede que ser la mujer que puede ser más propensa con respecto a diagnosticarse este tipo de enfermedad. Hablemos un poco también de las edades. Usted hablaba acerca de jóvenes con sobrepeso que pueden ser propensos a tener este tipo de enfermedad. Vamos a hablar un poquito con respecto a las edades, doctor. ¿Quién puede influir con la esclerosis múltiple? Sí, la edad definitivamente es más frecuente entre 20 y 40 años. Es un promedio de 30 a 33 años, es la edad más frecuente de aparición de esta enfermedad. Y es por debajo de los 13 años, o por lo menos la mujer que no ha todavía llegado a su periodo menarquial de menstruación, y la mujer por arriba de los 55 o 60 años, se ve que hay, y en general, hay menos esclerosis múltiple en las áreas distantes de la edad. Y eso parece ser debido a que el sistema inmunológico está mucho más activo en esas edades. Por lo tanto, toda esa hiperactividad inmunológica trasciende y afecta pues a todas las enfermedades autoinmunes que generalmente se presentan en esas edades, porque el sistema autoinmune está muy activo, a diferencia de las extremas edades donde pareciera que no está tan activo, por lo menos en cuanto a la esclerosis múltiple. ¿Cómo se diagnostica este tipo de enfermedad crónica y degenerativa, doctor? Creo que sería una de las dudas más frecuentes por parte de las personas en casa con respecto a este tema. Sí, bueno, el diagnóstico es muy importante que se haga muy temprano. El diagnóstico primero es clínico, es una enfermedad que tiene múltiples presentaciones clínicas, depende a dónde se hace la lesión, como le contaba al principio cuando definía la esclerosis múltiple. Los lugares más frecuentes para hacer el diagnóstico es que el paciente joven, mujer más frecuentemente, tenga lo que llamamos una focalidad neurológica. ¿Qué es una focalidad neurológica? Por ejemplo, que pierda la visión de un ojo súbitamente sin ninguna razón, que se le paralice alguna parte del cuerpo, a veces la mitad izquierda o derecha, a veces se paralizan las dos piernas, que de repente empieza a tener mucho desbalance para caminar, no pueda mantener la coordinación, que tenga trastornos sensitivos en alguna parte del cuerpo. Esas serían quizás las formas más frecuentes, aunque hay muchas otras, y que esa lesión o ese síntoma le dure por lo menos 24 horas.
Y lo que ocurre es que a veces se va más tempranamente y el diagnóstico se retrasa porque dice, bueno, fue un aire, fue esto, fue lo otro, fue estrés. Así que es muy importante ese diagnóstico, el paciente joven que tenga una focalidad neurológica, acudir a su médico. La otra forma de diagnóstico, muy importante, es los estudios radiológicos. Junto con esta alteración clínica, la resonancia magnética viene siendo el marcador radiológico más importante en la enfermedad. Primero la clínica, se hace la resonancia magnética, ahí se observan las lesiones llamadas esclerosis, ya sea en el cerebro o en la médula espinal, muchas veces en algunas áreas más preferenciales por esta enfermedad. Y el otro método diagnóstico es el estudio del líquido cefalorraquídeo, donde 80% de los pacientes que tienen esclerosis múltiple, el líquido cefalorraquídeo, que es el que está en la médula espinal, como si hiciera una punción lumbar o para una raquidia, se saca líquido y se va al laboratorio y generalmente en general está normal, excepto que se presenta una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina G, que en el 80% de los pacientes con esclerosis múltiple tiene ese marcador biológico. Esos son los tres marcadores más importantes: la clínica, la radiología, el estudio del líquido cefalorraquídeo. Por supuesto hay otros marcadores todavía menos considerados, pero que ya están tomando un valor muy importante, como el valor de los neurofilamentos de cadena corta, por ejemplo, es uno de los más que va a entrar a colaborar el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Y de esta forma puedes hacer el diagnóstico teniendo en cuenta que la clínica generalmente ocurre en algún lado del cuerpo y al poco tiempo ocurre en otro lugar del cuerpo, otro síntoma. Entonces ya se habla de esclerosis múltiple más probada. Me llama la atención, doctor, que esta enfermedad, como usted muy bien lo mencionó al inicio de la entrevista, puede aparecer en distintas formas y en partes del cuerpo. Me gustaría también conocer ya los tipos de tratamientos, pero esto vamos a desarrollarlo después de regresar de un cambio comercial. Doctor, agradeciendo también la compañía y recalcando la presencia del doctor Fernando Gracia. Él es neurólogo que nos va a explicar acerca todo sobre la esclerosis múltiple. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía del doctor Fernando Gracia. Y antes de ir a un cambio comercial, hablamos acerca de la población que mayor puede prevalecer a enfermedades de esclerosis múltiple. El doctor se refería que las mujeres pueden ser más propensas que los hombres, el tipo de enfermedad que es crónica y degenerativa. Doctor, también antes de ir al cambio comercial, le preguntaba con respecto al tipo de tratamiento, tomando en cuenta que cada cuerpo es distinto y puede reaccionar de manera diferente a algún tratamiento médico. Sí, gracias. Mire, el tratamiento, primero es muy importante que es un tratamiento multidisciplinario. El tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. El no farmacológico es ese apoyo que tiene que darle la familia, el apoyo que tienen que darle sus amistades, la sociedad, a una enfermedad que afecta a una persona joven que está previamente sana y súbitamente padece una enfermedad que en ocasiones es un poco difícil pronosticarla y un poco difícil de saber cómo se va a comportar. Esas medidas son muy importantes: el apoyo emocional, el apoyo familiar, y que ellos entiendan esta enfermedad y que en su lugar de trabajo también entiendan que esta enfermedad puede tener algunas consecuencias y tener el apoyo laboral o educativo que ellos merecen. En cuanto a los tratamientos, tratamiento para la esclerosis múltiple, específicamente para la esclerosis múltiple, lo tenemos en 1995. Ahora tenemos 13 o 14 medicamentos de acuerdo al tipo de paciente y de acuerdo a la actividad de la enfermedad. Hay un grupo que llamamos interferones, que son subcutáneos intramusculares, que se da para la esclerosis múltiple de inicio reciente y de baja actividad. Son efectivos.
si hay un medicamento, hay un paciente que no responde a ellos o debuta con una enfermedad muy activa, podemos escoger los de moderada actividad, que son el fingolimod, que es una pastilla, una tableta oral de todos los días. Y también, si hay mucha actividad de enfermedad y la paciente se ve que no está respondiendo a los medicamentos usuales, o a veces inicialmente, si debuta con una enfermedad muy activa, podemos introducir los anticuerpos monoclonales como el natalizumab. Todos estos medicamentos los tenemos en el Seguro Social y en el Ministerio de Salud a través del Hospital Santo Tomás. Otros medicamentos que queremos introducir es otro anticuerpo monoclonal que se llama ocrelizumab. Ese se da una vez cada 6 meses. El ofatumumab, que viene pronto, que se da una vez al mes. Y la tableta de cladibrine, que también estos son para pacientes de actividad alta de enfermedad y que no responden a los medicamentos de menor actividad. Así que tenemos toda una amplia gama de medicamentos que necesitamos todos disponibles, ya que unos son para un tipo de enfermedad, de actividad de enfermedad y de la actividad clínica. Por supuesto, eso va acompañado de una atención integral que puede necesitar rehabilitación, puede necesitar apoyo de ginecología, apoyo de urología, apoyo de psiquiatría y de casi todas las especialidades que se pueden ver envueltas alrededor de esta enfermedad, y por eso creamos las clínicas de esclerosis múltiple, que tenemos el Santo Tomás ya funcionando desde los principios, por el 2000, 2001, fue en los años que se inauguró esta clínica, y se da una atención médica integral y de apoyo psicológico. Es muy importante que este tratamiento también sepan los actores laborales, los trabajos, la familia, que son parte del tratamiento, como dije al principio. Doctor, ¿cuál sería ese escenario negativo o peor escenario que le puede ocurrir a una persona de no tomar a tiempo este tipo de tratamientos? Y como usted lo ha mencionado, un amplio menú con respecto a tratamientos para personas con esclerosis múltiple, y también para detallar un poquito con respecto a la clínica que usted menciona que está ubicada en el Santo Tomás. Me imagino que muchas personas en casa les gustaría conocer con respecto a este tema. Sí, bueno, antes del 95, en 1995, donde no habían tratamientos, la enfermedad tenía su historia natural. La historia natural de ella es que luego de 10 a 15 años de presentarse la enfermedad, poco a poco van progresando y el paciente, un porcentaje de ellos pueden quedar con mucha discapacidad, sobre todo aquellos que podían quedar en una silla de ruedas, 10 o 15 años luego de empezar la enfermedad sin tratamiento. Ahora hay una luz muy importante al final del túnel, porque con tratamiento temprano y adecuado, adaptado a su enfermedad, el paciente generalmente puede tener una vida plena, una vida buena, controlada, y seguir tranquilamente el curso de su vida. La mujer puede quedar embarazada, puede tener sus niños sin problema. Así que ha cambiado mucho esta enfermedad en los últimos 15 años. Así que el futuro de ellos, siempre y cuando se haga el diagnóstico temprano, tome el medicamento adecuado y lo tome adecuadamente, con mucha rigurosidad, el futuro es bastante bueno. Y se evita la discapacidad en una forma considerable. ¿Okay? Las clínicas de esclerosis múltiple son clínicas para tratamiento integral del paciente. Así que finalmente cuenta con un neurólogo o 2 neurólogos que se dedican un poco a la enfermedad, con una enfermera que asista a los pacientes, con un centro de infusión en caso de que tenga que ponerse medicamentos por la vena. Es una clínica que tiene relación con los otros especialistas que en algún momento el paciente necesita y pueda tener un acceso un poco más rápido al oftalmólogo, al rehabilitador, al gastroenterólogo, al urólogo, al ginecólogo, que en el sistema público de salud saben que las citas son un poco distantes, y sobre todo en esta pandemia fue altamente afectada, y también la clínica. Así que con esto, si el paciente tiene una crisis aguda o necesita un tratamiento un poco más rápido porque está en una fase aguda que necesita infusión de esteroides, otro tipo de medicamentos para cortar la crisis, que la puede tener durante su vida, inclusive con tratamiento, pues procuramos
atenderlo lo más rápidamente posible y en una forma integral. Psiquiatría es muy importante, psicología. Así que se atiende de una forma integral al paciente y con ya colegas que están siendo ya sensibilizados para esta enfermedad y educados para esta enfermedad. Doctor, aunque esta enfermedad es un poco difícil de pronosticar, como usted lo mencionó al principio, ¿cuáles serían esos indicadores o indicios donde una persona puede decir, ojo, puedo tener esclerosis o principios de esclerosis múltiple y recibir o ir al doctor para recibir esa atención temprana, que usted envía ese mensaje a la población de la importancia de la prevención temprana? Sí, bueno, yo creo que estamos en estos momentos un proceso de divulgación de esta enfermedad, de una educación continua a los médicos no neurólogos. Porque si bien el paciente que presenta un síntoma, como yo les acabo de describir, paciente joven, entre 20 y 30 años, que presenta una sintomatología, como le acabo de sugerir, no es que va a ser esclerosis múltiple. Hay un diagnóstico diferencial amplio. Puede ser una enfermedad cerebrovascular, puede ser un tumor, puede ser una infección, o sea, hay 100 diferentes enfermedades que pueden confundirse con la esclerosis múltiple. Pero lo más importante es que si tienen un síntoma neurológico que perdura, vaya a su médico de cabecera inmediatamente, a su médico de atención primaria, quien él tomará la decisión muy oportunamente de referirla a neurología, ¿verdad? Así que eso es lo primero. Y también necesitamos que los colegas de atención primaria, medicina general, medicina interna, medicina familiar, conozcan la enfermedad y la sepan identificar. Así que eso es muy importante, tener esta relación médico-paciente y médico de atención primaria con médicos neurólogos de los diferentes lugares. En el país hay médicos neurólogos en David, en Chitré, la ciudad de Panamá. Así que más o menos hay una distribución, todavía no ideal, necesitamos más colegas que se dediquen a la neurología y poder hacer una difusión, pero esa es la situación actual. Así es, bien, la importancia de mantener las medidas preventivas, una buena alimentación, actividad física, la importancia también de recibir los tratamientos a tiempo y visitar periódicamente a su doctor de cabecera, fueron los temas que tratamos aquí en Medicina al Día con respecto a la esclerosis múltiple, agradeciendo también la compañía del doctor Fernando Gracia, él es neurólogo, quien nos explicó con respecto a todo lo procedente de este tipo de enfermedad y cómo prevenirla. Doctor, gracias por su compañía y explicarnos todo referente a la esclerosis múltiple. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esta enfermedad que cada vez tiene mejor pronóstico y una mejor calidad de vida, siempre y cuando las cosas se vayan haciendo de esta forma. Así es, atención temprana, y de esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.